La víctima de este caso fue una niña onubense de 5 años llamada Mariluz Cortés. Fue secuestrada y asesinada el día 13 de enero de 2008 por un hombre llamado Santiago del Valle. Apenas conocemos datos sobre Mariluz Cortés debido a su corta edad y es por ello que empezaré directamente con el caso. El crimen sucedió, como ya he dicho, el día 13 de enero de 2008 en una localidad de Huelva, alrededor de las 5 menos 20 de la tarde. La niña se dirigía a un kiosco cercano a su casa para comprar chuches, pero en ese momento el hombre que estáis viendo en pantalla, Santiago del Valle, decidió arrojar un peluche desde su ventana para captar la atención de la niña. Ella, inocente debido a su edad, que recuerdo que tenía 5 años, decidió devolvérselo y se adentró a su portal. Sin embargo, Santiago empezó a tocarla indebidamente y forcejearon, quedando la niña inconsciente finalmente. El pederasta guardó el cuerpo de la niña todavía viva en un carrito de la compra y tuvo que tapar la cabeza porque sobresalía con un abrigo negro. Es importante mencionar, llegados a este punto, que el padre de Mariluz denunció instantáneamente la desaparición de su hija a la policía, pero como ya viene siendo costumbre en este tipo de casos, la policía se escudó en que tenían que esperar 24 horas para comenzar a buscarla, algo que, como ya he mencionado en otros vídeos, es totalmente mentira. La policía está obligada a comenzar a buscar tanto a niños como a adultos, que esto es un fallo que cometí en vídeos anteriores, tanto niños menores de edad como adultos tienen que ser buscados desde el momento de su desaparición, sin necesidad de esperar 24 horas. Por otra parte, también afirmó que había despertado a su hermana Rosa del Valle para que le ayudase a trasladar a la niña a las marismas de la playa cercana a su casa. Estas dos personas llevaron entonces a Mariluz a estas marismas. Santiago la dejó boca abajo en el agua y poco a poco comenzó a ahogarse, porque recuerdo que la niña todavía seguía viva, inconsciente, pero viva. Finalmente terminó muriendo ahogada en el agua y su cuerpo fue encontrado 54 días después. Durante el juicio consideraron a Santiago autor del delito de homicidio y también por abusos sexuales, además con el agravante de resistencia, por lo que fue acusado y condenado a 22 años de cárcel. Además, su hermana Rosa también fue condenada, sin embargo, la pena fue mucho menor de la que pedía el fiscal y también la acusación popular, alrededor de 17 años. Finalmente fue acusada y condenada simplemente a 9 años de prisión y no a esos 17 que pedía el fiscal, básicamente porque fue considerada cómplice del crimen y no cooperadora necesaria. La figura de Santiago del Valle ya estaba bastante comprometida desde antes de que encontraran el cadáver de Mariluz, básicamente porque en aquella época tenía que estar ya en la cárcel por otros abusos a menores previos. La otra hermana de Santiago, Catalina, afirmó que era una bestia sin remordimientos desde la infancia. Este se había criado en una familia de 9 hermanos con sus 2 padres, pero era una familia muy humilde, apenas tenían dinero. El asesino además cobraba una pensión básicamente porque tenía un 75% de minusvalía a raíz de la esquizofrenia. Así pues, Catalina afirmó que su hermano la toqueteaba, se masturbaba y colocaba su mano en su pene cuando ella simplemente tenía 5 años, la misma edad de Mariluz, y básicamente contó que esto ocurría cuando sus padres todavía estaban durmiendo. Incluso cuando ella dormía, Santiago la toqueteaba hasta que ella se despertaba y aunque exigía que parase, Santiago la amenazaba con contárselo a sus padres. Ella jamás se atrevió a contárselo a su padre, pero años más tarde sí que se lo pudo contar a su madre. Por otra parte, la propia hija de Santiago también sufrió abusos sexuales alrededor de 1998, tal y como afirmó en una exploración psicológica. De hecho, otra hija de 2 años, que era la más mayor hasta ese entonces, murió atropellada en la localidad del Torrejón, en Sevilla, en el año 1992. Los padres de la pequeña, Santiago e Isabel, recibieron una indemnización, básicamente por haber perdido a su hija, de aproximadamente 2 millones de pesetas, que equivaldrían a 120.000 euros aproximadamente, y más tarde se compraron una casa en las 3.000 viviendas y tuvieron 2 hijas más. A pesar de haber sido padre, Santiago jamás cesó de cometer delitos y tener problemas con la justicia y, por ejemplo, acusó falsamente a uno de los profesores de su hija de haber abusado de ella, apareció en televisión para exigir una casa social ya que él vivía con su familia en el coche y además se matriculó en varios cursos para adultos para poder estar cerca de una adolescente de la cual se había encaprichado. Como dije anteriormente, en la época en la que había sido raptada Mariluz, este hombre tendría que haber estado en prisión, ya que tenía varias causas abiertas. Jamás lo hizo. El juez tardó 4 años en probar los abusos, a los que se sumaban 3 más. Alegó que como el acusado se movía de un lugar a otro, no existía urgencia de que entrase en prisión, a causa de que ningún dato anterior o posterior conocido por el juez hacía pensar en su especial peligrosidad. Volviendo a cómo sucedió el crimen, tras dejar el cuerpo de Mariluz en el agua
para que se ahogara, ambos hermanos tomaron vías diferentes. Santiago volvió a pie, mientras que su hermana Rosa volvió en el coche hacia su casa. Cuando llegó, este hombre procedió a limpiar sus botas para eliminar cualquier vestigio o resto orgánico que pudiese albergar en ellas, y él y su mujer se marcharon a Granada el día siguiente. Sin embargo, esto no duró mucho, ya que tan solo 2 días después la policía los consiguió atrapar. Sin embargo, fueron puestos en libertad ya que no había datos suficientes para prorrogar la detención. A pesar de ello, la policía siguió muy de cerca a Santiago. Sabían que algo tenía que ver, porque no era normal que tras la desaparición de Mariluz, él y su mujer se marchasen tan rápidamente en la madrugada posterior. Este, sin embargo, tenía otros planes, que era marcharse a Huelva. Sin embargo, primero pasó por Madrid, después fue a Valencia y más tarde a Cuenca, y de hecho fue en este lugar, en una localidad llamada Pajaroncillo, que ambos fueron detenidos, tanto la mujer como él. Finalmente, el cuerpo de la pequeña fue encontrado el día 7 de marzo por 2 operarios de la empresa Cepsa, que lo vieron flotando boca abajo en la desembocadura de los ríos Tinto y Odiel. Ante el juez de instrucción, Del Valle dijo que en realidad la niña había muerto de forma accidental. Según él, se había golpeado mortalmente la cabeza tras caer en las escaleras de su portal. Si fue así, entonces, ¿cómo es posible que Mariluz todavía siguiera viva cuando él la dejó en las marismas? ¿Y por qué lo hizo? Más tarde, de hecho, este hombre cambió su declaración y afirmó no conocer ni jamás haber visto a la niña, lo cual era totalmente mentira, básicamente porque se había desmentido a sí mismo. Santiago afirmó que había sufrido abuso policial y también presión para poder confesar esto que había dicho anteriormente, y por otra parte, la razón por la que había huido a Huelva era básicamente porque había recibido amenazas del entorno y la familia de Mariluz. Los peritos, sin embargo, discreparon. Según ellos, Santiago padece desviación en el objeto sexual, pero puede controlar esos impulsos. Solo lo hace cuando sabe que no va a tener consecuencias. Además, es capaz de comprender la realidad que lo rodea y no tiene afectada su inteligencia. La enfermedad que padece, por lo tanto, es claramente la pedofilia. Por otra parte, está la mujer de Santiago, llamada Isabel. Esta mujer negó totalmente que su marido tuviera algo que ver con el crimen y también dijo que él no conocía a la niña de absolutamente de nada. Sin embargo, tiempo después, ella misma afirmó en un programa de televisión llamado Ana Rosa que su marido se había cargado a Mariluz, claramente. Por lo tanto, fue acusada de dar falso testimonio ante un juez, pero tampoco he podido encontrar información acerca de a cuánto tiempo estuvo condenada en prisión o si tuvo que pagar una multa, no lo sé. La audiencia condenó a Santiago entonces a 19 años de prisión por el delito de homicidio y a otros 3 más por el delito de abuso sexual, además con la reincidencia y el agravante de resistencia. Como dije, su hermana Rosa también fue condenada simplemente a 9 años por cómplice de asesinato y no a 17 como se pedía anteriormente por la acusación popular, ya que fue considerada cómplice y no cooperadora necesaria. ¿Cuánto desearías que nunca te hubiera conocido nadie? Daría mi vida, no sé, es que un padre de familia como el león que intenta defender o la leona que intenta defender a sus cachorros. Yo he intentado defender a mis hijos, de darles lo mejor. Yo no esperaba que esto pudiera ocurrir. Yo he creído siempre en el sistema. Una persona que ha sido trabajadora toda la vida, ha estudiado, ha jugado al fútbol, una persona que nunca pensó que un error judicial, un error del sistema pudiera acabar con tanto esfuerzo y con tanto sacrificio de crear una familia. Igual que yo, habrá miles de personas, miles de padres o millones de padres en este país que igualmente cualquier día se puede encontrar con una desgracia. Pero viendo el álbum de fotos en estos últimos días, yo vi esa foto familiar, cuando nos hacemos el libro de familia, y hojeando la foto de mi niña cuando era pequeña, muchas fotos que nos han salido a la luz pública, y veía una niña tan feliz, unos hijos tan felices al lado de sus padres, y esa foto se me ha quedado grabada, ¿no? Como un padre con el esfuerzo que para mí siempre ha sido superar las cosas en la vida, intentando darle lo mejor a mis hijos. De la noche a la mañana llega un canalla, un desgraciado de esto,
que está suelto por lo que sea, por el error que se haya podido cometer, y que acabe con todas esas ilusiones, y que realmente no le dé la pérdida de un hijo, no te da la posibilidad de poder recuperarte en tu vida, ¿no? De recuperar esa familia, de esa foto, esos momentos de tanta felicidad, ¿no? Y que tengas que seguir luchando todos los días por intentar levantarte de la cama, encontrando una estimulación, ¿no? Que no la encuentres, ¿no? Y llevo 12 años fuera de mi casa, ¿eh? Yo prácticamente no paro en casa, porque Irene sabe que me hundo. Por eso ha sido mi lucha, por eso estoy metido en 20.000 jaleos. Es lo único que me mantiene en pie. Si yo me quedara un día, una semana en casa, me moriría de la pena. Juanjo, Ahora me he metido en hacer un grado de Derecho en la Universidad de Sevilla, en fin. Juanjo, Pero que es muy triste. Por si fueran poco estos cargos a los que fue acusado Santiago, en el año 2013 utilizó el nombre de su esposa Isabel para poder unirse a una ONG y apadrinar a niños que estuviesen en situación de pobreza extrema. Sin embargo, lógicamente la ONG lo impidió una vez supo quién era el sujeto que intentaba hacerse pasar por una mujer. El padre de Mariluz, Juan José Cortés, que ya había sido muy crítico con el sistema político de ese entonces, dijo que Santiago se movía como un preso privilegiado y que tenía beneficios que ningún recluso más poseía. No es hasta 2041 que Del Valle podría salir de la cárcel, aunque siempre ha buscado acortar su estancia en prisión. Sin embargo, el escrito que hizo Fiscalía va a hacer de esa tarea imposible. Era jornada de conclusiones pendientes de la última palabra de los acusados Santiago y Rosa del Valle, pero el vuelco en torno al caso de Mariluz se produce fuera de la sala y públicamente. Isabel García, la mujer de Santiago, confiesa que su marido asesinó a la pequeña de 5 años. Asegura que mintió porque le quería, pero confiesa ahora porque no puede con la culpa. Además, dice, pactó la declaración con su marido, echaría la culpa de todo a su cuñada Rosa. Isabel narró en exclusiva en Antena 3 el asesinato de Mariluz. La niña había recobrado el conocimiento, entonces claro, la niña empezó a chillar y yo pues le di otro golpe, le di un golpe en la cara. Digo, pero la marcaste seguro. Dice, no, no la marqué. Pero ya la niña volvió a quedarse otra vez inconsciente. Después lo haría ante el tribunal. Isabel, entre reproches y amenazas contra Rosa del Valle, se desmoronaría aparentemente en el juicio. Santiago, por Dios, van a acabar conmigo y toda la culpa la tiene ella. Ay. Esta mañana era el propio abogado de Santiago del Valle el que intentaba desacreditarla. Estaba diciendo que el único y verdadero autor del asesinato era su marido Santiago. Pues, muy bien. Episodio 36, la amenaza fantasma. El fiscal pide que se investigue a Isabel por falso testimonio, mientras ella declara una vez más ante la policía. Así llegamos al final del caso. Aunque se pudo hacer justicia para esta niña, es muy probable que si la policía hubiera actuado rápidamente, seguiría viva. Desgraciadamente es otra familia destrozada por una persona sin remordimientos y que aunque está pagando por sus crímenes, jamás podrá devolver a Mariluz tampoco todo el sufrimiento causado. Así que sin más me despido. Espero que les haya gustado y seguiré seguramente con el caso de Sara Morales el domingo que viene. Hasta luego.